Le escribo esto desde mi casa, 2 años después de la tragedia. Quiero que sepa que estoy bien y estoy cuidando de mi salud, o al menos lo que me queda de ella. Pero eso no es lo que le interesa, ¿cierto? Usted quiere saber lo que le pasó a su hijo ese día, esa noche de horror. Lamento no haberle escrito antes. Después de aquello, mi familia y yo decidimos alejarnos como fuese posible. Escuché que los demás hicieron lo mismo y me alegra. Pero sé que también usted se quedó atrás, en el pasado, reviviendo la última vez que lo vio. ¿Cómo lo sé? Porque me sentí igual. No hay día que no desee no haber propuesto esa idea, y aunque sé que no existe excusa ni perdón en su corazón para mí, lamento todo el dolor que le he causado hasta ahora, porque después de todo, su hijo murió por mi culpa. Aún así, le advierto, lo que está por leer es tal y como lo viví, no la versión disfrazada de la policía. Mi intención es que con lo que le contaré a usted pueda seguir adelante, pero también podría suceder lo contrario. Le ruego sea cautelosa. Todo empezó la mañana del 9 de mayo. Los chicos y yo nos reunimos en el parque como de costumbre. Era una mañana fresca, nubosa y con viento. El tipo de mañana que uno decide quedarse en casa viendo la televisión con algo caliente como bocadillo. Pero no para nosotros. Desde hace tiempo estaba obsesionado con las exploraciones urbanas, por lo que le conté a los chicos sobre este lugar famoso a las afueras del pueblo. Pero usted ya lo conoce, ¿cierto? Recuerdo que cuando era pequeño mis padres me hablaban sobre aquel lugar y lo peligroso que era, que debíamos temerle así como respetarle. Sara, Amy y Robert estaban algo incómodos con la idea al principio. Su hijo Frank y yo los convencimos de lo contrario. Nos pusimos de acuerdo para reunirnos en el parque a las 6 de la tarde, cuando el sol se ocultaba. Una vez reunidos, Amy comenzó a conducir. El trayecto en su mayoría fue tranquilo, aunque debo decir que eso mismo era algo extraño. Era lunes y después de irnos del pueblo por la carretera dejamos de encontrarnos con autos o animales incluso. Después de 30 minutos por carretera debíamos entrar al bosque a través de un camino de terracería. Ya había oscurecido para entonces y una neblina muy densa comenzó a dificultarnos la vista. En este punto Amy planteó en regresar, pero todos ya estábamos muy emocionados como para dar marcha atrás, así que continuamos hasta llegar al lugar. Finalmente, el camino se abría a nuestra vista y nos dejaba ver aquel lugar al que tanto queríamos llegar, el edificio viejo de la secta que desapareció sin dejar rastro hace décadas. Estuvimos encerrados en el auto durante unos 10 minutos, cuestionándonos si entrábamos al edificio o no. Creo que el miedo nos empezaba a ganar, pero creímos que lo teníamos controlado. Un par de linternas, cámaras y una botella de agua que Robert decidió llevar era nuestro equipamiento para recorrer el edificio. Antes de salir sucedió algo extraño. El radio, que antes se encontraba apagado, se encendió de repente y comenzó a sonar estática. Pero no solo eso, el volumen aumentó drásticamente hasta que era imposible seguir escuchando, lo que logró que saliéramos del auto. Frank y yo estábamos emocionados. Sin cuestionarnos un poco lo que había pasado, lo tomamos como nuestra primera experiencia paranormal. Sin embargo, Sara, Amy y Robert no se sentían de la misma manera. Nos miraban estupefactos a nuestra reacción. No podían creer que no estuviéramos asustados. Sara comenzó a cuestionar nuestro comportamiento. No le agradaba que hiciéramos tanto escándalo, pues el resto se encontraba aterrado por el suceso. Así era ella, una chica amable que siempre pensaba en los demás. No había manera de contradecirla. Todos la adorábamos. Por otro lado, Amy, una chica que se tomaba todo en serio, se le podía ver claramente aterrada. Ella era una experta en autos. Sabía que algo así no debía pasar. Robert, el más fuerte del equipo, siempre nos protegía de los bullies en la escuela. Tenía un fuerte sentido de la justicia y, si mal no recuerdo, su sueño era ser un policía. Aún así, siendo tan fuerte y grande, el miedo es algo instintivo e incluso en los más fuertes puedes verlo claramente en sus ojos. Finalmente seguimos caminando hacia la entrada. Robert encendió la cámara al entrar y rápidamente sentimos como un viento helado nos congelaba las espaldas. El edificio ya no tenía puertas ni ventanas, mucho menos algún mueble que siguiera en pie. Solo papel, madera rota y libros viejos. Empezamos explorando la primera planta. Había demasiadas habitaciones como para contarlas. Por las paredes había sangre chorreada tal y como decían las historias. Conforme pasaba el tiempo,
El ambiente terrorífico se iba, así que decidí contar la historia del lugar, sobre la deidad a la que veneraba la secta, lo que pareció no agradarle a nadie. Pero aún así continuamos explorando hasta que decidimos subir a la siguiente planta, donde encontramos una habitación enorme, tal vez a la única a la que le quedaban puertas. Parecía extraño, pues estaban en excelentes condiciones. Cuando entramos había un olor extraño. Olía a huevo podrido. Creímos que había un animal muerto dentro, pero una vez dentro nos dimos cuenta que la habitación estaba impecable, a pesar del olor. Con mi linterna apunté al centro y ahí se encontraba un enorme escritorio que no parecía tener ni una sola pizca de polvo en él. Amy sugirió que alguien había estado viviendo ahí, pero era imposible. La locación estaba muy lejos del pueblo, y aunque no era imposible llegar a pie, definitivamente había mejores lugares donde estar. Además, aparte de la habitación estando limpia, no había señales de alguien viviendo, por ejemplo, ropa, comida o desperdicios. En el escritorio había algunos cuantos cuadernos, con nombres en idiomas que desconocíamos, pero había una hoja que podíamos leer, escrita a mano. Parecía un informe, pero no tenía fecha. Lo que decía me parece algo confuso ahora después de 2 años, pero recuerdo que hablaba sobre que no tenían suficiente comida para alimentar algo que tenían ahí resguardado. En ese momento creímos que habíamos resuelto el misterio de la desaparición de la secta. Creímos que habían capturado un oso y, después de no tener con qué alimentarlo, se habría escapado y atacado a las personas que aquí habitaban. Pero, Dios, ojalá hubiera sido un oso lo que tenían ahí. Decidimos subir al 3er piso. A partir de aquí comenzaron a suceder cosas extrañas. Escuchamos cómo caían cosas de habitaciones completamente vacías, lo que nos empezó a inquietar a todos. Mientras caminábamos a través de uno de los pasillos, recuerdo escuchar claramente pasos atrás de nosotros. Cuando llegamos al 4.º piso nos aterramos completamente. Literalmente caminábamos entre huesos. No sabíamos diferenciar si eran humanos o animales. Después de girar a uno de los pasillos, al final de él se podía observar una terraza gracias a la luz de luna que bañaba el lugar. Al llegar a la terraza descubrimos una piscina vacía, lo que nos sorprendió. Pero lo que más nos cautivó fue el hermoso cielo estrellado que podía observarse. Pareció un momento mágico y hasta romántico para las personas correctas. Pero no todo lo bueno dura para siempre, en especial para nosotros en ese momento. Inmediatamente nos paralizamos de miedo. Ese sonido no se parecía a nada que hubiéramos escuchado antes. Todos nos miramos unos a los otros sin hablar, y nos entendimos mutuamente. Teníamos que irnos. Estábamos en el 4.º piso, y el grito parecía venir de uno de los pisos superiores. Creímos que lo que sea que fuese que estuviera ahí, sabía dónde estábamos, así que corrimos hacia las escaleras. Pero antes de llegar, Amy tropezó con una pila de huesos. Nadie pareció percatarse excepto yo, así que volví por ella y entonces... no sé si fue nuestra culpa o la de esa cosa. El suelo sobre el que estábamos se derrumbó, entonces todo se volvió negro. Perdí el conocimiento por quién sabe cuánto tiempo, y solo los gritos de Amy me despertaron. Traté de levantarme, pero estaba tan oscuro que no podía distinguir nada más allá de mi nariz, así que decidí sacar mi teléfono para al menos tener un poco de luz. Sin embargo, no podía sentir mi brazo derecho. En ese momento temí lo peor. Mientras Amy seguía gritando de dolor, usé mi brazo izquierdo para alcanzar el teléfono de mi bolsillo. Al abrirlo, solo una parte de la pantalla había encendido, y aunque era poca luz, fue suficiente para confirmar mis miedos. Un enorme pedazo de concreto aplastaba mi brazo derecho. Desconozco por qué no sentía dolor, pero ahora agradezco no haber sentido nada porque no estoy seguro de haber podido hacer lo siguiente, de haberlo sentido. Coloqué mi brazo izquierdo en el pedazo de concreto que me aplastaba y lentamente logré levantarlo lo suficiente para sacar mi brazo derecho. Creí que ahora estaría bien, pero estaba equivocado porque mi brazo derecho estaba triturado. No lo podía mover y un poco del hueso de mi antebrazo estaba expuesto. La verdad es que sentí pánico, tanto que vomité. Mi mente se volvía confusa y lo poco que podía ver era borroso. Por mi cabeza solo pasaban las frases: se suponía que solo sería diversión. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por
¿Por qué? Una y otra vez por no sé cuánto tiempo, hasta que el llanto de Amy me regresó a la realidad. Apenas manteniéndome en pie, escalé la montaña de escombros y con la ayuda de mi teléfono logré ver la delgada figura de Amy debajo de todo el desastre. Desde lo alto grité por su nombre y le dije que todo estaría bien, que yo ya estaba ahí para ayudarla, pero la mitad de su cuerpo estaba bajo el derrumbe. Sinceramente no sabía qué hacer más que tomarle la ropa y tirar para intentar sacarla, pero fue inútil. Ella sostuvo mi brazo y la miré directamente a los ojos. Lo que veía era una cara de absoluto terror y me suplicó que no la dejara morir. Jamás creí que escucharía a alguien decir eso. Creí que eran frases de películas, de series. Con la adrenalina a tope, tomé los escombros que la cubrían como pude, arrastrándolos o levantándolos con mi brazo izquierdo, uno tras otro hasta que mi energía se acabó. Finalmente pude arrastrarla lo suficiente para que saliera por sí sola. Desafortunadamente ella no estaba ilesa tampoco. Su pierna derecha parecía rota y la otra muy mal herida, y por si fuera poco vio mi herida, lo que la volvió histérica, gritando de horror pues nunca había visto nada parecido en su vida. Traté de calmarla como pude, pero gracias a los gritos pudimos reunirnos con Sarah, Frank y Robert. Ellos escucharon los gritos y llegaron corriendo a ayudarnos. Taparon mi herida y Robert cargó a Amy. Por un momento fugaz pude relajarme. Sentí por un pequeño momento que todo estaría bien, que incluso olvidé mi herida en el brazo, pero mi cuerpo no. Un dolor de una extrema intensidad empezaba a brotar. Mis piernas perdieron fuerza y caí al suelo. Parecía que no había aire en el ambiente, pues por más que respiraba, el dolor me hacía sentir que me ahogaba. No podía gritar ni moverme y mi vista se volvió borrosa. Era lo peor que había sentido en mi vida y creo que ni siquiera con palabras puedo describir de manera correcta la horrorosa sensación de dolor que tenía. Durante un instante una idea me cruzó por la mente. Habría sido mejor morir en el accidente que sentir esto. Podía escuchar a mis amigos entrar en pánico. Parecían estar discutiendo, pero mis sentidos estaban hechos un desastre, así que no podía escuchar correctamente. De repente comencé a sentir una vibración en el suelo. No, si fuera más exacto diría que eran pisadas de algo increíblemente pesado y grande. No parecía que nadie más lo hubiera notado aún. Traté de mantener la calma como pude, para poder siquiera avisarles. Pero fue demasiado tarde. Poco a poco los temblores iban aumentando su intensidad. El miedo que me provocó me regresó a mis sentidos y por fin pude ver con claridad. A través del pasillo por el que vinieron los chicos había una cabeza con piel gris y de apariencia humana que se asomaba a lo alto de la esquina que conectaba ambos pasillos. No tenía labios, tenía encías ensangrentadas y sus ojos eran completamente negros. Traté de advertirle a los chicos, pero no me escucharon. Sarah fue la primera en voltear y, sin siquiera tener tiempo de reaccionar, un enorme y delgado brazo rápidamente le arrancó la cabeza, al mismo tiempo aplastándola contra la pared. Lo que era solo un accidente rápidamente se convirtió en una masacre. Todos entramos en pánico mientras la sangre de Sarah nos empapaba el cuerpo. Creí que era mi fin. Frank y Robert estaban ilesos, Amy era cargada y yo no podía moverme. Pensé que me abandonarían. Tenía sentido, pero Robert tenía una idea diferente. Le gritó a Frank que corriera mientras que rápidamente me tomaba del cuello de la camisa y comenzó a arrastrarme a toda velocidad. Sabía que él era fuerte, pero su resiliencia superaba a cualquier persona que conociera. Era como si fuese una máquina. Rápidamente nos llevó hacia las escaleras que nos llevaban al segundo piso, pero esa cosa nos seguía. No parecía ser tan rápida al moverse como lo era al atacar, lo que nos dio un poco de ventaja, pero no ayudaba que Robert trajera peso muerto encima de él. En cuanto llegamos al segundo piso, me levanté con la ayuda de un tubo que encontré. Y aunque el dolor era insoportable, mis ganas de vivir y escapar eran mayores, así que como pude traté de soportarlo. El plan era bajar hasta el primer piso y escapar en el auto, pero estábamos asustados y perdidos, así que entramos en una de las habitaciones para descansar. Amy había perdido el conocimiento debido al shock con Sarah, y Frank comenzó a llorar su muerte. Yo también quería llorar, pero tenía tanto dolor que ni siquiera podía concentrarme en eso. A Robert pude ver como una lágrima caía por su mejilla izquierda, mientras su cara estoica se quebraba para dejar escapar un pequeño sollozo. Nos preguntábamos qué era esa horrenda criatura, pero simplemente no conocíamos nada que se le pareciera.
La escuchábamos rondar por los pasillos. Cada paso que daba nos hacía pensar que venía por nosotros, así que decidimos empezar nuestro escape al pasar pocos minutos, por lo que desperté a Amy. Al principio despertó con una sonrisa, como si solo hubiera sido una pesadilla. Fue entonces que vio mi cara sucia y llena de sangre seca. Ella rompió en llanto, lo que alertó a la criatura, pues pudimos escuchar el mismo rugido que al principio en la azotea. Traté de abrazarla para amortiguar el sonido del llanto, pero era demasiado tarde. Esa cosa se acercaba. Le ayudé a levantarse rápidamente y, asistiéndola yo mismo, todos corrimos hacia el pasillo. Tuvimos que dar varias vueltas para encontrar las escaleras, y cuando por fin las encontramos, esa cosa estaba esperándonos, y por primera vez pude verla completamente. Tenía una piel grisácea, como si el sol nunca hubiera tocado su piel. Su cuerpo tenía forma humanoide, pero era extremadamente delgado y con una altura superior a los 2,5 metros, o al menos eso creo. En las manos tenía uñas extremadamente largas. Todavía tenía la sangre de Sarah en ellas. Nos petrificamos. No sabíamos qué hacer. Frank tomó una roca y la lanzó con toda su fuerza, golpeando la cabeza de la criatura. Robert aprovechó para hacer lo mismo y esta vez la derribó. Afortunadamente logramos bajar por las escaleras sin detenernos hasta el primer piso. Esta vez no estábamos perdidos porque, a diferencia de los demás, lo exploramos bastante, pero la criatura no estaba de acuerdo. Corríamos a través del pasillo principal del edificio cuando esa criatura nos alcanzó y tomó a Frank de la cadera, arrastrándolo hacia él. Pude ver claramente cómo sucedía, de principio a fin. Con la ayuda de la única linterna que quedaba, alumbramos a lo lejos y vimos cómo la criatura devoraba el hombro de Frank. Comenzamos a escuchar gritos desgarradores de dolor, pidiendo ayuda desesperadamente. Lamentablemente no había nada que pudiéramos hacer. Nos quedamos viendo impotentes como la criatura devoraba a su hijo hasta que los gritos se detuvieron. En cuanto escuchamos el rugido de la criatura, retomamos nuestra carrera hacia la salida. Afortunadamente logramos llegar y al fin podíamos ver el auto, pero también podíamos sentirla en el suelo a la criatura acercándose a nosotros. Rápidamente metí a Amy en la parte trasera del auto mientras Robert nos cubría, pero, siendo sincero, no sabría de qué tanta utilidad sería eso contra una criatura que podía aplastarnos con una sola mano. Después de acomodarla, entré en el auto y a través del retrovisor podía ver a la criatura acercándose. Trataba de encender el auto cuando Robert gritó que me apurara. Sin embargo, no encendía y no sabía por qué, pero ya era muy tarde. La criatura nos alcanzó y atacó a Robert, derribándolo. Creí que era el fin para él, pero al menos teníamos más tiempo, así que continué intentándolo, hasta que al fin encendió. Pero en cuanto pude poner la marcha para huir, me detuve. A pocos metros de mí, Robert peleaba por nosotros, y sinceramente estaba bastante sorprendido que alguien pudiera hacerle frente a la criatura. Logré observar varias heridas en el abdomen, piernas y rostro, así que en vez de huir decidí ayudar. Puse en marcha el auto y me alejé lo más que pude de la criatura. Entonces me di la vuelta y, haciendo sonar el claxon a último momento, la distraje lo suficiente para golpearla, pero durante el golpe se rompió el parabrisas y un pedazo de vidrio atravesó mi hombro derecho. Aprovechando el momento, Robert entró al auto y huimos antes de que la criatura se pudiera recuperar. Mientras atravesábamos el camino de terracería, podíamos escuchar a la criatura rugir como loca, pero no nos siguió. A día de hoy no estoy seguro de por qué no lo hizo. Tal vez éramos muy rápidos, pero nunca lo sabremos. Espero nunca saberlo. Al llegar a la carretera le pedí a Robert que llamara a emergencias, pues el golpe a la criatura había destruido el radiador y, aunque era una noche muy fría, el auto no tardaría mucho en calentarse y dejarnos tirados. Poco después el auto al fin se detuvo y yo perdí el conocimiento. A partir de aquí usted sabe lo que pasó. No hay necesidad de hablarlo de nuevo, ¿cierto? El equipo de emergencias llegó, nos enviaron al hospital y la policía tomó nuestra declaración. No sé a qué nos enfrentamos ese día. Solo sé que no es la única. Hay más allá afuera. Pero eso usted ya lo sabe, ¿no es cierto?